¿Cuál es la diferencia entre el adolescente y el adulto? Esta es una buena pregunta porque generalmente pensamos que se pasa de adolescente a adulto simplemente al cumplir una edad. Y bueno, yo no sé qué es lo que cambia del carácter de la persona al cumplir una edad. También, si yo hoy soy como soy, mañana creo que voy a seguir siendo igual, ¿o no? Pero hay gente que piensa que no, que ya con cumplir los 18, cumplir los 21, cumplir la normativa legal que tengan en cada nación para designarte persona jurídica, eso ya es suficiente para transformarte en adulto. Yo no lo veo así. Para mí la adolescencia comienza en el momento en el que el niño, más que nada el niño, porque en esa edad es un niño, cuando el niño se pregunta, ¿qué soy? Papá, ¿de dónde vengo? ¿Y qué debo hacer? Esas preguntas uno piensa que nunca se las hace, pero todos nos las hicimos en algún momento de nuestra juventud. En algún momento de nuestra vida, cuando quisimos independizarnos de nuestros padres, nos preguntamos, bueno, ¿y qué debo hacer yo aquí? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es mi sentido? ¿Quién es esto que me origina? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Y es natural que nos hagamos esa pregunta. ¿Por qué? Porque somos gente inteligente. Y la inteligencia nos dice que todo acto se debe a la razón que lo justifica necesario. Si todo acto se debe a la razón que lo justifica necesario, yo soy un acto que estoy aquí debido a una actividad derivada de una actitud, y esa actitud mediante la actividad creo el acto. Bueno, esa actividad tiene que ser algo y debo encontrarlo. Cuando surge esa pregunta comienza mi adolescencia. ¿Por qué? Porque ahí adolezco de la adultez. En ese momento me di cuenta de que no soy adulto, pero tampoco soy niño. Soy persona. Y ya empiezo a tener mi ego, ya empiezo a sentirme independiente, ya empiezo a buscar mi identidad y ya pienso que tengo que tener algún tipo de integridad que dignifique esa identidad, y de ahí en adelante empieza el problema. Sí, empieza el problema porque no sé qué soy. Y como no sé qué soy, tengo que investigar a ver qué soy. Y hay niños que se centran en ello, y hay niños que se dispersan y no vuelven a pensar nunca más en ello y viven la vida artificial, o la vida que ellos soñaron vivir, o el ideal que ellos pensaron tener, o la forma que ellos quisieron rehacerse o realizarse en esa forma, y van a ser lo que pensaron que querían ser, sin ser lo que debían ser. ¿Por qué? Porque todo acto se debe a la razón que lo justifica necesario, y esa razón no la crea el acto. La filosofía existencialista nos dice que nosotros nos hacemos a nosotros. De eso se le ocurrió a algún pensador por ahí y pegó la resbaladera de la historia. Porque ¿cómo se hace el acto por sí solo al acto? Y otra preguntita, dime qué acto no se debe a una necesidad. ¿Y qué acto no proviene de una actividad motivada por una actitud que lo realiza? Hay muchas preguntas ahí que hacerse, claro que sí. Bueno, vamos a seguir con el tema de la adolescencia y del adulto. ¿Cómo se transforma un adolescente en adulto? Yo sí os podría dar la lista de cosas que tiene que hacer, pero vamos a tratar de hacerlo a la inversa. Imaginaos a un adulto que es imprudente, que no es firme, que no es templado, es decir, no es virtuoso. Las virtudes son la prudencia, la firmeza y la templanza. La prudencia es el servidor custodio, la alternativa válida, y como sabemos que la libertad es la capacidad de optar por aquello que beneficia siempre a todo, porque aquello que beneficia siempre a todo no perjudica nunca nada, la prudencia se encarga de evaluar si tu alternativa, si tu opción fue válida para todo o no fue válida para todo. Y la prudencia te va a decir, mira, parece ser... Perdón. La prudencia te va a alertar, te va a alarmar, te va a decir, parece ser que eso no te lleva a una consecuencia válida para todo, la consecuencia de eso va a ser algo negativo. Y tú prudentemente pues dices, vale, voy a tomar otra decisión. La firmeza te dice que tienes que terminar aquello que empiezas porque tienes que ser cíclico. ¿Por qué? Porque somos responsables. Por naturaleza somos libres, autónomos y responsables. Entonces un ser responsable es aquel que cumple sus compromisos. Lógicamente la firmeza te va a obligar a cumplir tus compromisos.
Y la templanza te va a permitir el enfrentar a los diferentes o a sus diferencias de una manera templada, es decir, nada de enfrentarte a ellos, nada de oponerte a ellos, nada de reclamar, acusar y rechazar, sino respirando hondo, dando un tiempo al tiempo, y después de que se te van las vibras emocionales, ahí intelectualmente argumentas. ¿Vale? Imaginaos a alguien que es destemplado, alguien que es cobarde y alguien que es también imprudente. Lógicamente no dirías que esa persona es madura. Luego el maduro, el adulto no maduro, el adulto es aquel ser que es incondicional ante la máxima necesidad necesaria porque es libre. Luego, lógicamente, para ejercitar la libertad verdadera, la libertad responsable, que es la capacidad de optar por aquello que beneficia siempre a todo, porque aquello que beneficia siempre a todo no perjudica nunca a nadie, ni a nada, ese responsable optaría por aquello que le beneficia a la totalidad de las cosas y ahí ejercería como un adulto. Eso es lo primero, ser incondicional ante la máxima necesidad válida para todo. Lo segundo es que ejerza el control sobre las virtudes de la prudencia, firmeza y templanza. Ahora vamos a ponernos en otro caso. Este señor ya ejerce el control de las virtudes, pero no ejerce el control de los instintos, entonces padece pánico escénico, se ansía por cualquier cosa que no consigue, se angustia frente a aquello que se siente incapaz de hacer, es decir, tiene miedo, no domina el miedo. Imaginaos a un adulto que no domina el miedo, que siente miedo a meterse en un túnel porque, le da claustrofobia, o que siente miedo a enfrentarse a un riesgo porque tiene miedo y no lo puede controlar. ¿Creerías que esa persona es adulto? Porque sí, puede sentir miedo ante el riesgo a un peligro, pero ese es instinto de protección. Pero el miedo es un sentimiento previo a la sensación o posterior a la sensación, no es una sensación, es un sentimiento, es el recuerdo de sensaciones que te impiden hacer cosas o que te obligan a huir de aquellas responsabilidades que tienes que cumplir. Bueno, yo supongo que esa persona no califica adulto si es un señor que tiene miedo a cualquier cosa, que no le gusta hablar con la gente porque los teme, no le gusta la oscuridad porque la teme, no le gusta enfrentarse a riesgos porque los teme. Imaginaos a alguien que no controla los apetitos alimenticios, se pasa todo el día comiendo y acaba siendo un cuerpo de pera. O imaginaos al contrario, que nunca come y es esquelético. O imaginaos al otro que está durmiendo 10 horas al día, que no controla el instinto de mantenimiento. O imaginaos al que no controla el instinto reproductor, que es un infiel y que es un personaje que se pasa todo el día por ahí tentando a unas y a otras. ¿Dirías que ese personaje es adulto? No, luego un adulto es aquel que controla las virtudes, que controla los instintos y además que es incondicional ante la máxima necesidad válida para todos. ¿Vale? ¿Y qué pasa si este personaje resulta que no controla el celo? Que se impone a los demás verbalmente, que se impone violentamente, que se impone agresivamente, que es un personaje incontinente emocional, incontinente intelectual, incontinente conductual, es decir, no puedes confiar en él porque no sabes por dónde te va a salir. ¿Dirías que eso es un adulto? No, ¿verdad? Luego, si llegamos, después de hacer el análisis de este tipo de personajes que no son adultos, llegaríamos a la conclusión de que el adulto es un ser incondicional ante la máxima necesidad válida para todos, número 1. Número 2, en control de las virtudes. Número 3, en control de los instintos. Y número 4, en control del celo. Esa persona sería una persona pues que no reclama, no acusa, no rechaza. ¿Por qué? Porque asume, responde, restituye y restaura aquello que ha cometido otro o que ha cometido él, pero cuando ve un error no lo acusa, no lo reclama, simplemente se hace responsable por cumplir con eso que no se ha cumplido. Yo espero que esto haya sido de tu interés, es algo muy simple, muy sencillo, yo lo ofrezco en las clases, yo doy clases de filosofía del arte y preparo artistas y para mí la máxima importancia del arte está en la construcción de la personalidad del artista, porque considero que el acto es producto de una actitud y la actitud del artista que va a crear algo de calidad
comunicación y armonía se debe al desarrollo mental del artista, no al desarrollo de los oficios. Los oficios son muy fáciles de enseñar, pero el desarrollo mental es responsabilidad de cada uno. Espero que os haya servido y si os gusta me dejáis un mensaje y podemos conversar cualquier tema que haya surgido de esta conversación. Muchas gracias, que tengáis buen día.